muchas gracias por decidir pasar esta tarde de verano, poco veraniega, diría yo, con nosotros en la presentación del último libro de José Carlos Llop, Si una mañana de verano, un viajero, se titula curiosamente. Gracias a Alberti, como siempre, por su complicidad con nosotros, y al escritor y periodista Antonio Lucas, también autor de Alfaguara, que acompaña y va a conversar esta tarde con José Carlos Llop. Y antes de cederles a ellos la palabra, yo quería decir dos pinceladas sobre el libro. Yo creo que este es uno de los libros más hermosos que ha escrito hasta el momento José Carlos Llop. Como sabéis, pocos autores como él en la actualidad moldean la memoria como materia literaria, ¿no? Y la memoria ajena no necesariamente tiene por sí misma que causar emoción, pero cuando un autor la hace pasar, esa memoria, por el filtro de la literatura, como lo hace José Carlos Llop, pues entonces sí que se genera en el lector las emociones que genera este libro. Yo estoy en desacuerdo con José Carlos y también con Antonio Lucas, lo cual es bastante... que venga yo a llevarles la contraria, ¿no? Pero yo sí que creo, a mí como lectora sí me ha transmitido este libro cierta nostalgia dulce, de alguna manera, por el paraíso personal perdido, pero también otra emoción contraria diría, que es un poco la exaltación ante la belleza de un entorno que es tan cercano y tan propio de José Carlos Llop como es el Mediterráneo, y no el Mediterráneo que imaginamos, y sobre todo imaginamos en esta época del año un poco invadido de turistas, sino un Mediterráneo sensorial, energético y pleno de historia, de literatura, de vida y también de belleza. Nada más, os dejo con José Carlos Llop y con Antonio Lucas. Muchas gracias. Pues buenas tardes y qué alegría estar aquí con José Carlos, con el que he compartido algunos ratos, pero muchísimos de su literatura, y eso es muy, muy importante. Cuando uno disfruta de quien lee, conoce a quien está leyendo y aún le cae casi mejor que sus libros, es algo hermoso, la verdad. Gracias a Lola por la acogida de siempre en esta casa nuestra que es ya la librería Alberti. José Carlos Llop es un escritor entre géneros, y eso yo creo que hace que sea un escritor mucho más atractivo, con un sex appeal mucho más fuerte. Es un escritor entre géneros porque está en muchos y no quiere enclavijarse en ninguno. Su eje es la literatura, y luego desde ahí salta a lo que realmente es, en alma que es un poeta. Este es un libro cruzado de ráfagas líricas, y ya no solo de ráfagas líricas, que pueden ser más o menos aciertos verbales, sino de temperamento de poeta. El temperamento de poeta es distinto al temperamento del narrador, del ensayista, del dramaturgo, de cualquier otro que utiliza la herramienta de la literatura. El temperamento de poeta es aquel que es capaz de contemplar el mundo, hacer que lo contemplemos junto a él. Es decir, la poesía es un voy contigo, y en ese viaje, en esa expedición, la poesía va abriendo y anticipando, ¿no? Yo creo que uno de los grandes motivos de la poesía es su capacidad de anticipación, además de signar y compulsar y compensar averías, daños, entusiasmos o gozos. Si una mañana de verano un viajero, ya desde el título hay un guiño. El libro está cruzado de guiños, y este es un guiño calvinista, pero del Calvino, como decía antes con mucha gracia en la puerta de la librería, como decía José Carlos, del Calvino bueno, es decir, Italo Calvino. Claro, si una mañana de invierno un viajero, que tú le has puesto una coma, que ahora nos explicarás, porque en el original de Calvino, en la traducción de Siruela no está esa coma, y...
en original tampoco, pues ya está bien, o sea, ya que tuneas al grande, corrigiendo a Calvino. La noche en mañana. Eso ya es... etcétera, y el invierno en verano. Sí, eso La coma para respirar después de todo. Claro. Bueno, este es el libro de 33 años de vida. Son unas memorias, pero también son una brújula, pero también es un mapa que hace camino, un mapa que alumbra. Y yo creo que hablaba Carolina, y ya se lo ha dicho también alguien más en la puerta, ha estado a punto de entrar en combustión, José Carlos Llop, lo de la nostalgia. Yo tampoco creo que sea un libro que se sostenga ni que siquiera tenga guiños nostálgicos. Creo que es un libro de memoria vivida, de memoria presente. Un libro de esos que la nostalgia probablemente es un aditivo que empalaga un poco y que genera cierto merengue en lo que toca, y la memoria, al revés, lo reactiva todo, lo impulsa, lo hace ígneo, ¿no? Y este es un libro muy vivo, es un libro muy atrevido en el sentido de contar una vida desde esa exquisitez que tiene la literatura de José Carlos, desde esa cultura extraordinaria, tan abundante, tan omnímoda, que hace que sea un imán. Tú quieres leer más de lo que hay en el libro, porque hay tanta referencia que es fundamental y que uno considera que es hasta necesaria para ser alguien más cívico y más gozoso, que a veces cuando terminas de leerlo tienes una lista de lectura extraordinaria. Bueno, es un libro de plenitud, a pesar de que lo que hay es casi una despedida. Y es un libro de mutación, porque lo que sucede en estos 33 años, en estos capítulos, en estas memorias, que tienen también una condición un poco extravagante como memoria, porque lo que hay a veces no sabes si es el mundo real, si a veces lo que hay es la evocación de un mundo que podía ser real, o se vivió como real pero no lo es tanto. Es decir, en ese lugar de frontera, en ese espacio un poco incógnito, donde la memoria nos desplaza cuando uno quiere contar lo que cree que ha sentido, porque probablemente no se sintió así en el momento de hacerlo. Yo creo que por eso digo, es un libro de mutación, un libro donde la crisálida de los primeros compases se va convirtiendo al final en otra persona, en otro ser que aparece después de romper la cápsula, ¿no? Yo he disfrutado porque, claro, conozco bien la poesía de José Carlos, y hay un momento en el que él habla mucho de literatura aquí, ahora hablaremos de eso. Habla mucho de literatura, habla mucho de su condición de escritor, pero sobre todo de su relación con la idea y con el pensamiento de escribir. Escribir es un pensamiento también. Escribir no solo es el ejercicio de escribir, es pensar lo que uno escribe y asombrarse de lo escrito muchas veces porque no estaba pensado. Así que es muy interesante ver cómo habla en un momento dado de la mata, de la planta, de la alcaparra, que no nace donde tú la siembras, sino que nace donde quiere. Y me da la sensación que sucede lo mismo con estas memorias. Probablemente no están sembradas en el mismo lugar de donde luego ha brotado la hermosa primavera, el hermoso verano, el hermoso tiempo que hay aquí cuajado, ¿no? En esa casa, que a mí me recuerda mucho a los ensayos de Bachelard sobre la casa, ¿no? Esa casa que es todo y es nada, que es fantasma y es presencia, ese lugar que es lugar de encuentro, lugar de familia, lugar de gozo. Y luego veréis, porque lo vais a leer todos, si no, no estaríais aquí. Totería una presentación donde no vas a leer el libro, y aquí estáis todos como amigos de José Carlos, dispuestos a leerlo. Veréis que hay mucha ironía, hay una ironía extraordinaria, que eso es muy hermoso en un escritor de esa condición, de esa ¿cómo decirlo? Sí, de esa condición o esa proteína tan exquisita como él, ¿no? Es decir, hay una ironía que va cruzando. Hay momentos en los que yo he sonreído mucho, como cuando llega la pareja de Enrique Juncosa allí a tu casa y es el príncipe de Baluchistán, el príncipe de Baluchistán. ¿Lo es, verdad? Bueno, pues hay un príncipe, entonces empieza a recibir invitaciones, Su Alteza Real, no sé qué, para invitar al príncipe, porque es un hombre que tiene una tradición principesca afgana, ¿no? Bueno, pues todo esto se va cuajando con el paso del tiempo, se va cuajando con también la sensación de despedida, con los adioses, ¿no? Con ese largo adiós, se va cuajando de las lecturas que han ido punteando. Uno puede contornear muy bien a José Carlos Llop a través de la línea de puntos que van marcando las lecturas, las músicas,
los paseos por el campo, la pesca, pero principalmente todo aquello que confecciona una cultura que uno se hace a sí mismo, ¿no? La cultura es heredada, pero también uno se la adapta, como se adaptan los trajes y los chalecos al cuerpo de cada cual. Bueno, pues todo eso que está aquí dentro, todo eso es José Carlos Llop, y yo estoy de acuerdo con Carolina, de Alfaguara, en que es uno de los libros más hermosos que yo he leído de Llop. He leído casi todos los diarios, creo que los 5, 6, 4 he leído seguro. Mediterráneos, que es también otra de las cosas que querría hablar. Mediterráneos es su poesía completa de 2001-2021, si no recuerdo mal, en Vandalia, en la fundación, es la fundación de Vandalia, ¿no? En Vandalia. José Manuel Lara. José Manuel Lara, efectivamente. Y el Mediterráneo es otra de las figuras principales. Es decir, digamos que tenemos un triángulo de amor bizarro, que es la casa, José Carlos Llop y el Mediterráneo. Pero no el Mediterráneo, sino los Mediterráneos. Ese espacio mítico, ese espacio poderoso, ese espacio hipnótico, ese espacio también intimidatorio, que son los Mediterráneos. En resumen, que ahora tenemos que hablar. Tenéis aquí un libro que realmente es un descubrimiento, realmente es una gran sinfonía de intimidades, pero de intimidades bien compartidas, sin exhibicionismo, pero sí con esa autoridad de quien sabe lo que ha vivido y lo que ha leído. Y yo creo que cuando uno coge un libro en el que existe la autoridad que convierte al lector en cómplice de todo lo que ahí dentro va sucediendo y todo lo que ahí dentro va cogiendo temperatura hasta que se convierte en una de las mejores compañías del viaje de sentarse en casa en un sillón, pues ha logrado un libro que yo no diría que es importante, sino que me atrevería a decir que es necesario. Y dicho esto, te paso la palabra y hablamos cuando quieras. Dicho esto, muchísimas gracias. Muchas gracias a Carolina y muchas gracias a ti, que ahora seguiremos. Pero respecto a la nostalgia que decía Carolina, yo he de negarle en redondo. He de negarle en redondo porque creo que el título que le va mejor, yo le decía que lo pusieran en la fajilla en la siguiente edición, es aquella frase de Vilallonga, que no Villalonga, que era: la nostalgia es un error. La nostalgia es un error, y yo siempre he pensado que la nostalgia no solo es un error, sino que es un peso que no te deja avanzar. Así como la melancolía es un acierto cuando se padece, quiero decir, cuando se padece la melancolía puedes convertirla en algo productivo. Cuando padeces de nostalgia acabas arrastrado por ella y llega la inmovilidad, ¿no? Entonces, a Carolina le gusta castigarme de vez en cuando. Siempre tenemos estas relaciones como una especie de la Venus de las pieles, y entonces ha tenido que sacarlo de la nostalgia, porque Carolina es la editora en jefe que repasa todos los manuscritos y entonces ve lo que no vemos ni siquiera los autores, ¿no? Pero, en fin, dicho esto, podemos pasar a lo que tú quieras. Pues bueno, primero vamos a empezar por el título, ya que hemos hecho un poco la chanza de Calvino. El título es de Calvino el bueno, no es mío. Italo Calvino tiene un libro que es Si una noche de invierno, un viajero, que es un libro que viene a ser una suma de lo que es la literatura, es decir, de cómo las historias que nos cuentan y las historias que contamos acaban configurando lo que es el mundo de la literatura, que es el mundo en el que vivimos, porque esta es realmente nuestra verdadera memoria. La historia no es nuestra memoria, lo que nos cuentan los que mandan no es nuestra memoria, lo que nos cuentan los que quieren mandar tampoco es nuestra memoria. En cambio, en la literatura sí que está nuestra memoria. Y coger el título de Italo Calvino y cambiar la noche por mañana y el invierno por el verano me pareció muy apropiado, porque pese a que me gusta muchísimo Karen Blixen, yo muchísimo, y hay muchísimas referencias a ella, yo nunca he sido un narrador de chimenea. Quiero decir, debido al lugar donde he nacido, yo he sido siempre un narrador solar, no un narrador de chimenea. Y entonces encontré que era muy apropiado cambiarlo y añadirle la coma por lo que he dicho antes, porque la mutación de un título que es extraordinario, como el de Italo Calvino, produce un gran cansancio anímico y hay que respirar. Y la coma es para respirar, como todos sabemos. En el libro, los distintos pasajes, lo que hay también es mucha reflexión sobre el ejercicio de la literatura, sobre el ejercicio de escribir, ¿no? Y a veces uno tiene la sospecha de que
de que escribir para ti, como para tantos y para tantas, es no aceptar lo irremediable. Lo que acabas de decir, la memoria no te la impone nadie, te la haces tú, ¿no? Pero la escritura también es una forma de no aceptar lo irremediable. La literatura, la escritura, lo contempla todo. La escritura, en la literatura, no es que no acepte lo irremediable, es que crea algo que molesta a veces a los partidarios de lo irremediable, ¿no? La escritura crea un mundo, o la literatura crea un mundo diferente a cómo es el mundo. Y aunque hable de lo peor que ocurre en el mundo, siempre lo está mejorando, ¿no? Y sobre todo, la escritura, que es uno de los ejercicios, digamos, de estilo de este libro, es algo que nos modela y nos modula. Y de la misma manera que tú has dicho antes, que cuando estamos escribiendo no sabemos efectivamente a dónde vamos a llegar, también es verdad que cuando estamos escribiendo descubrimos las cosas que sabemos y que no sabemos que sabemos. Y que las aprendemos, las constatamos en el momento de escribir, ¿no? Claro, este libro ocurre durante 33 años y solo tiene 100 páginas. En 33 años pueden pasar muchas cosas. Están, de una manera o de otra, están. No son 33 años, son 33 veranos, que es un continuum veraniego, digamos, ¿no? Yo he sido bibliotecario durante 41 años y digamos que todas las mañanas, o la mayoría de las mañanas, cuando me iba de mi casa a la biblioteca, que ha sido un trabajo agradabilísimo y en el que hasta podría decir que me lo he pasado muy bien, siempre miraba el estudio, miraba como decir, ahora me tendría que quedar aquí, ¿no? Y hay una cosa que me dijo Joan Perucho hace muchos años y que a veces la repito porque me gustó mucho, que era, mire usted, Job, Dios no ha querido que usted y yo seamos funcionarios. Dios no ha querido que yo sea juez y que usted sea bibliotecario. Dios ha querido que seamos escritores. Y lo que quiere Dios nos lo hemos de tomar en serio. Por tanto, usted y yo sabemos que en mi sillón de juez o en su mesa de bibliotecario puede estar cualquiera haciendo el mismo trabajo que hacemos nosotros. Pero en la silla y la mesa donde usted escribe o donde yo escribo no se puede sentar otro. Porque aunque lo haga muy bien, lo hará diferente a nosotros y probablemente para nosotros lo estará haciendo peor. Y esto me gustó muchísimo y es verdad. Entonces cuando yo me iba cada día a trabajar, quedaba una compensación, aparte de las tardes, los fines de semana, etcétera, etcétera. Un escritor respira escribiendo, con lo cual si no escribes casi cada día, pues no sabes muy bien si te vas a ahogar o si vas a seguir viviendo con la sonrisa en los labios. Pero sabía que los veranos iba a poder vivir como yo quería vivir. Por esto digo que esto es un continuum de todos esos veranos, porque en esos veranos yo estaba viviendo igual que había vivido los veranos de la infancia, simplemente enseñaba lo que había aprendido en los veranos de la infancia a los míos y estaba escribiendo la mayor parte del día. Y eso era estupendo. Y de eso había que dejar una herencia, digamos, porque no otra dejamos. Y este libro es la herencia de todo eso. Y háblanos de ese territorio que es Valdemosa y más allá, de esa casa o casas que aparecen, es decir, de todo lo que ha sido esa demarcación, esa jurisdicción íntima, a la vez tan abierta, porque es un lugar también de acogida, de recepción. Sí, pero no todo el mundo se atreve a llegar, ¿eh? Ajá, no todo el mundo se atreve a llegar porque es una carretera de 6 kilómetros, no llegan, pero casi en picado. Y es muy bonita la carretera del sitio y es muy bonita la carretera de Valldemosa de Ya, que es una de las que lleva a la carretera de la Marina, del puerto de Valldemosa. Y es una carretera que es muy, muy difícil para mí, que no conduzco, es tirada. Pero soy un copiloto excelente, quiero decir, la he hecho siempre de copiloto y no, es una carretera que no me hace sufrir nada en absoluto. Pero a los demás sí que les hace sufrir en general, hay excepciones. Y entonces no es un sitio accesible, ¿no? Es un sitio de acogida, la casa era un sitio de acogida, pero había muchos que llegaban, digamos, no con la lengua afuera, pero un vaso de agua que habían sufrido durante el camino, ¿no?
¿Pero qué decías? No, que ese territorio, o sea, esa carretera que tú Sí. además creo que la comparas con el paisaje amalfitano, si no recuerdo mal. Tiene mucho de ella, mucho. Esa carretera, esa casa, esos 33 años, es decir, ¿qué se ha establecido allí y qué se ha perdido allí? Es decir, a partir de ahora, ¿qué ya no está? Yo creo que no se ha perdido nada. Vamos a seguir haciéndole la contra a Carolina. Es decir, yo creo que este libro y la manera de vivir o de revivir lo vivido es una celebración. Y en las celebraciones no perdemos nada. Cuando celebramos nuestro cumpleaños no estamos pensando en el último año que ha pasado, todo lo que he perdido, etcétera, etcétera. No, estamos celebrando una fiesta. Y este libro no es una fiesta, pero es una celebración y sí un homenaje a todo aquello que me ha ayudado a vivir, me ha hecho como era y me ha llevado por caminos en los que he disfrutado muchísimo, ¿no? Y eso está aquí de una forma... tú decías lo de la poesía, pues efectivamente, este libro es la meditación de un poeta, y un poeta no es exactamente dueño de todas sus palabras siempre, como sabes muy bien, ¿no? Entonces ahí está esa meditación de ese tiempo. Lo que es envidiable, ya veréis cuando lo leéis, es que hay un surco de hedonismo extraordinario. Es decir, tú has vivido muy bien o te has inventado muy bien que has vivido. No, yo he intentado vivir lo mejor posible, ¿no? Como todos los que estamos aquí, supongo. Lo que pasa es que el paisaje y el verano acompañan a que se viva mejor. Pero también hay otra cosa. Es decir, ese hedonismo que tú comentas forma parte de la esencialidad del narrador, ¿no? Pero también hay una tendencia hacia la espiritualidad ascética en todo el libro, ¿no? Y esa espiritualidad ascética también es otro rasgo del narrador. Acaba en la ermita, etcétera, ¿no? Y con los ermitaños. Pero el paisaje es de una dureza que no todo el mundo puede resistirla. Quiero decir, las montañas están muy cerca y te caen encima. Hay gente que les produce una cierta claustrofobia porque la sensación es de que les caen. El mar es un mar que está casi a las puertas de tu casa, pero es un mar que es embravecido, es costa norte, y cuando se pone peleón es un mar duro. Y cuando no está peleón es un mar extraordinario porque al no dar la mayoría de vientos en verano es un mar plano como una balsa. Pero ese mar plano como una balsa tiene dos características. La primera, que produce un calor tremendo, es una olla aquello, y produce un gran calor. Y la segunda, que la temperatura del agua cuando baja un poco es un imán que atrae el viento sur. Entonces el viento sur baja los 400 metros de la montaña, los baja a una velocidad inusitada, y nuestra casa estaba en un canal de esos, ¿no? Y entonces era doblar el Cabo de Hornos. Es decir, además el viento sur cuando cae no cae una sola vez. Es decir, no es un día, 2 días, 3 días, 4 días. Allí le llamamos Chaloc y es el Siroco, ¿no? Y quiero decir que tú te acuerdas de la novela El desierto de los tártaros, ¿no? Bueno, pues había que tener cierto espíritu estoico y sin ser Marco Aurelio, pero un cierto espíritu estoico para resistir ciertas facetas de ese paisaje y ciertas facetas de ese clima. No es un sitio dulce exactamente, ¿no? Y a mí me gusta por eso, es decir, a mí me gusta la aridez, que el paisaje tenga algo de la Grecia antigua y que tenga algo de la Biblia. Eso me ha gustado siempre mucho. Y me ha gustado siempre mucho porque pasé la infancia, como decíamos antes, en Betlem, y Betlem, que ya está en la parte este de la isla, en el Levant, Betlem es un sitio muchísimo más árido que la costa, el fragmento este de la costa de la Serra de Tramontana, que la Serra de Tramontana por otro lado es de una belleza maravillosa, y nadie diría que se puede pasar abajo lo que yo digo que se pasa, pero se pasa, ¿no? Y yo he sido muy feliz pasándolo durante muchos años todo esto, otros no tanto. Es verdad lo que comentas, claro, como no va a ser verdad si es tu libro, de que está cruzado de momentos de espiritualidad, y se va viendo paso a paso esos momentos de espiritualidad.
y a la vez esa condición un poco erenita que tú manifiestas en tus veranos, y a la vez enormemente mundano. Es decir, hay un choque muy interesante. Mundano ya no solo por lo que has viajado, sino por ese repertorio, esa escudería de lecturas, de música, que te acompañan y que van ensanchando el mundo a la vez que tú vas pidiendo ese territorio más de calma, ese territorio más blanco, ese territorio que buscó tanto Patrick Leigh Fermor, que antes lo hemos citado en La Puerta, ¿no? Cuando hace tiempo de callar, sí. Y él va buscando en los monasterios benedictinos. Para mí es su mejor libro, ¿eh? Para mí también. Para mí, Tiempo de callar es un libro maravilloso que no ha tenido un gran eco, que está editado en una editorial que es Elba, que es una editorial pequeña, sí. y en fin, es un libro delicioso, delicioso. Y también se daría, en su caso más, porque yo no soy como Leigh Fermor, sí. En su caso sí que se daría se da el contraste tremendo entre el hedonista absoluto, sí. El ligón pertinente y constante, y el señor que se retira de monasterio en monasterio durante una etapa larga de su vida, sí. Para escribir este libro, ¿no? Que es un libro, Un tiempo para callar, que se lo recomiendo vivamente, como se decía, porque es buenísimo, buenísimo. Pero hablaba de esa condición en ti, ¿no? Esa condición de admirar al ermitaño y a la vez tú tener ese otro costado que es absolutamente europeo, porque este es un libro muy mundano, pero con una pasión a lo mejor filtrada y no exhibida por la cultura europea. Es decir, están los grandes ahí dentro. Bueno, está Europa porque... Goethe hasta Eco, sí. O sea, pasando siglos y fronteras. Sí, pero está Europa porque es lo que somos, ¿no? Quiero decir, lo que pasa es que durante... no diré siglos, pero ha parecido que es que no éramos europeos, y yo creo que los escritores somos escritores europeos, ¿no? Y otra vez vuelvo a lo de la memoria, y la literatura construye Europa más que el espíritu que pueda haber en Bruselas. Quiero decir, leyendo a los autores de Centro Europa, a los judíos centroeuropeos, leyendo a Thomas Mann, leyendo a Proust, leyendo a los autores italianos, desde Bassani al autor del Gato Pardo. Leyendo todo esto, es como nosotros nos hacemos de verdad una idea de Europa, como nos la hacemos viendo los fantásticos espectáculos que pinta el Tintoretto, y nos lo hacemos pues viendo el Bosco y viendo toda la pintura, y toda la pintura del Renacimiento, la pintura flamenca. Es decir, eso es lo que de verdad hemos respirado y nos ha hecho sentir europeos sin que nadie nos dijera tú eres europeo. Entonces esto, cuando se es artista, cuando se es escritor, hay una necesidad a lo mejor superior a otros, no lo sé, de sentirte en una casa, y esa es la verdadera casa, ¿no? Y la casa es Europa, y porque es la casa que te ha enriquecido, y es la casa que te ha hecho también, ¿no? Como te ha hecho la escritura. Pero lo dices casi como asombro, y es verdad que no son tantos los escritores que hoy tienen hacia afuera esa raíz europea. Lo que dices es absolutamente cierto, formamos parte de una tradición cultural extensísima, riquísima, poderosa, que nos da figura, nos dibuja bien. Pero no es tan fácil encontrar un autor, un escritor, un poeta, que al leerlo tú digas, caray, ¿cómo asimila, cómo metaboliza esa aventura que es ser europeo, que es una aventura también? Tal vez esto, no sé, buscar el origen de todas las cosas a veces es un error, no porque lo sea en sí, sino porque te equivocas, ¿eh? No necesariamente, pero tal vez esto sea por haber nacido insular, haber nacido en una isla que ha sido un lugar de paso, históricamente durante muchísimos siglos, haber sido una isla que el cristianismo entra en el siglo XIII, para entendernos, y donde después han seguido viniendo los viajeros del norte, ¿no? Aquel verso de Eliot, de en invierno, viajar hacia el sur. Bien, los viajeros del norte siempre han escrito una serie de cosas sobre el Mediterráneo que nos han complementado. Este libro lo que es un libro que escribe el sur desde el mismo sur. Es decir, no necesitamos que nos expliquen el sur. Ahora bien, la visión de ellos también se ha leído y también se ha aprovechado
no para interpretar el sur, pero sí para ornamentarlo, ¿no? Es decir, los Darrell, la serie de los Darrell, y perdón por lo que voy a decir si alguien te ofende, pero es una serie que encantó a muchísimas personas que no habían leído los libros de Gerald Darrell, por ejemplo. Ni habían no haber leído a Lawrence Darrell es más difícil, porque el Cuarteto de Alejandría fue un libro mítico en nuestros 17, 18, 20 y de distintas generaciones hasta casi los 30 años, ¿no? Entonces el Cuarteto es un libro que está ahí detrás de casi todos nosotros, repito, de distintas generaciones. Pero a Gerald Darrell no se le había leído tanto. A mí me gusta más Lawrence que Gerald. Pero Gerald es, como se decía de los poetas de la generación del 50, es un partidario de la felicidad. Y Lawrence Darrell le bastaba con ser partidario de soportarse a sí mismo. Ya no digamos de lo dañino que podía ser con las personas que tenía alrededor, pero con soportarse a sí mismo ya era partidario de la vida, etcétera, etcétera. Gerald no. Entonces los libros de Gerald Darrell son unos libros muy simpáticos, que son los que han servido para construir esta serie, que también es simpática. Pero más allá de su simpatía, los nativos son nativos. Y los ingleses que llegan a Corfú y lo habitan, pues son los cultos, son los que escriben, son los que les explican un poco el mundo a los nativos, como debería ser. Los nativos se enamoran de esos ingleses que han llegado, de la madre de los inglesitos, etc. Y todo esto está muy bien, y todo esto ha pasado. Y nosotros tuvimos a Robert Graves, y podría contar muchas historias también de este tipo. Pero hay un momento que, si tú has vivido así, sin ser extranjero, y en connivencia con los extranjeros también, pues que puedes llegar a decir, bueno, pues a mí me gustaría escribir el otro punto de vista, ¿no? Y este libro también puede interpretarse como no un reverso de los Durrell, no, pero en fin, y tampoco los Job, porque no es el caso, pero que es eso, la idea del libro también, o una de las ideas del libro también es esta. Es curioso que en las 100 páginas intensísimas de Si una mañana de verano un viajero, la Mallorca que aparece, que es la tuya, es tu Mallorca, es tu espacio... Que existe, ¿eh? Existe, claro que estoy seguro de que existe, pero no hay ninguna referencia a esa Mallorca de hoy. Es decir, esa otra Mallorca que es más conocida por todos los que no somos de allí, que es la que nos llega pues a través de los medios, ¿no? Es decir, esa Mallorca que aquí de repente parece que vives en una isla completamente ajena y distinta a los pulsos terribles seguramente para los que sois de allí, de lo que se ha convertido aquello. No, es decir, no se hace un juicio moral sobre lo que es el presente. El presente llega, te gusta o no te gusta, lo aceptas o no lo aceptas, te escapas de él o te enfrentas a él. Esto es otra cuestión, y esto se pasa con todas las cosas de la vida, ¿no? En las entrevistas sobre este libro es donde me encuentro con la Mallorca que hay ahora, porque te preguntan y esto y tal igual. Pero la Mallorca de este libro es real y se combina, o se combinaba mientras ocurrió, y se sigue combinando en cierto modo con esa otra que tú dices. Es decir, ahí yo tengo un defecto o una virtud que es familiar. A mi padre le gustaba la soledad, y en verano nos íbamos, como he dicho, a Berlín, a un pabellón de mandos de una batería militar que mi padre alquilaba religiosamente cada agosto, todos los meses de agosto. No debía costar mucho porque todo lo militar siempre ha sido barato, pero que estábamos, repito, en un paisaje de la Biblia, es decir, había 3 soldados, un sargento y nadie más allí en el edificio. Y luego todo estaba rodeado, pues había la batería de costa, lejos, y estaba rodeado de alambradas, de pasos, no podía acceder absolutamente nadie. Y si a nosotros nos acompañaban al colegio y nos venían a buscar, etcétera, etcétera, que mis hermanos y yo, pues allí nos soltaban y éramos los reyes del mando. Entonces, esa Mallorca en la que yo viví mi infancia era una Mallorca del apartheid, era una Mallorca absolutamente distinta, opuesta,
y que no frecuentaba la Mallorca turística de los principios, no lo frecuentaba, es decir, no accedía allí. Y esto yo quise reproducirlo de alguna forma, ¿no? Y yo estaba acostumbrado a veranear en Valldemosa, que es Chopin y George Sand tienen la culpa de que tengamos cientos de miles de visitantes cada día, ¿no? Pero el puerto de Valldemosa era un sitio muy solitario, ¿no? Y entonces, gracias a que era un sitio muy solitario y nadie iba, pues yo pude ir y no solo eso, sino, como decía antes, yo creo que es el lugar de mi vida donde más me he hecho escritor, ¿no? Pero esa Mallorca sigue existiendo entre las 7 de la mañana y las 10:30 de la mañana, sigue existiendo por la noche. Lo que pasa es que sigue existiendo en sitios que los has de buscar. Y que la gente dice, qué privilegio. No, también podría ser para ti el privilegio y no lo has sabido buscar, ¿no? Y repito, y el privilegio tiene una parte de sacrificio también, porque hay personas que no saben vivir solas en medio del bosque y junto al mar. Y necesitan ir a fiestas, relacionarse con mucha gente, porque si no, en fin, la soga está cerca, ¿no? Y esto hay que tener un carácter especial. Pero esa Mallorca, en cierto modo, desaparecerá, por supuesto que desaparecerá, pero en cierto modo todavía existe. Es como navegar. Navegas y llegas a una cala que es inaccesible por tierra y tú fondeas allí y tú estás una mañana entera fondeando en esa cala y tú estás en la primera mañana del mundo, ¿no? Bueno, pues yo he tenido la suerte, y eso está en el libro, creo, o he querido que estuviera, que durante 33 años he estado en la primera mañana del mundo todos los días de verano. Y eso es impagable. Y eso hay que agradecerlo. Y escribirlo es una forma de agradecimiento también, ¿no? No, y tanto. Y además, en algún momento haces una mención respecto a esto que dices, por otro motivo haces una mención al Gran Gatsby, y de algún modo ha sido un poco el Gran Gatsby de ese interior, un Gran Gatsby de interior, aunque sea de costa. Ese Gran Gatsby que no necesitaba la gran fiesta para ser el hombre más dichoso en el territorio más árido. La cita mía del Gran Gatsby es respecto a un amigo sí. que murió hace muchos años, que este sí que organizaba unas grandes fiestas cada jueves de agosto, y nosotros cada jueves de agosto subíamos del puerto y era nuestro contacto con la vida ajena y el mundo, y nos lo pasábamos bomba. Quiere decir que estaban estupendas las fiestas y estaba estupendo ir. Bueno, pues él, cuando estas fiestas consistían en una conferencia, yo presenté alguna conferencia. Mira, la de José Luis de Vilallonga, dos de ellas las presenté yo. Y esto estamos hablando del año 85, 86, 87, de esos años, que fue lo que duró. Es decir, que ha llovido mucho. Y luego pues empezaba la fiesta, ¿no? Cenar, charlar, etc. Y él siempre desaparecía, ¿no? Ya estaba en todo el asunto y desaparecía, se iba a sus aposentos particulares con una serie de amigos y de amigas y tal. Y ahí cito el Gran Gatsby, porque yo no me considero el Gran Gatsby en nada, ¿eh? Oye, hay un momento en el que dices, mi vida de escritor también ha sido una forma de ascesis. Sí. Ya hemos hablado un poco de la beta espiritual, y un parapeto frente al mundo. Sí. A ver, la vida del escritor no es ningún valle de lágrimas, ¿eh? La satisfacción y los placeres, lo sabes bien, que produce la escritura, no los cambias por nada, en absoluto. Eres capaz de sacrificar cosas muy importantes por poder seguir escribiendo, ¿no? Y las personas que están a nuestro alrededor, digamos, pagan un cierto tributo por estar cerca nuestro también, ¿eh? Esto hay que saberlo compensar, que a veces se sabe hacer y a veces no se sabe hacer, ¿no? Pero es una vida que está llena de renuncios. Está llena de renuncios, que no me dan ninguna pena los renuncios, pero son renuncios. Y por esto es ascética. Y es ascética porque requiere fuerza mental al mismo tiempo que fuerza física. Y eso también es ascesis. Es decir, cuando vemos una foto de John Irving, por ejemplo, en su estudio, y en su estudio tiene una máquina para remar y una bicicleta de estas estáticas,
no es cachondeo. John Irving está hecho un toro, bueno, hacía lucha libre de joven, ¿te acuerdas? Está hecho un toro, pero los novelones que escribe, o remas millas y millas y millas, y montas en bicicleta lo que es el Tour y el Giro, o no los puedes escribir, ¿no? Entonces, esto puede sonar anecdótico, pero esto es la vida del escritor también. Quiero decir, si no estás fuerte físicamente, aunque seas tipo alfeñique como yo, pero hay que estar fuerte, y si no estás fuerte mentalmente, no te puedes meter en una novela. Por ejemplo, antes hablábamos de Javier Marías, es decir, la fortaleza de Javier Marías era superior, porque Tu rostro mañana, ¿cómo se puede escribir Tu rostro mañana? Siendo un toro, ¿no? Un toro. Y era así, bajito, como su padre y tal. Le decía que no, pero era fortísimo. Y sí, sí. Y esta es la parte de ascesis. ¿Qué decías de otro, lo mundano? No, al revés. Y un parapeto frente al mundo. Ah, bueno, es que eso es necesario. Es necesario y además yo creo que cada vez más necesario. No sé si es la edad, pero quiero decir, el mundo está cambiando de una forma que no puedes pensar en ningún momento, o no te deja, más bien, no sé si puedes o no, pero no te deja pensar, y yo soy optimista, no frente al mundo, pero soy optimista en general, pero su evolución no te deja pensar que va a haber algo mejor. La sensación, que a lo mejor son los años, pero no lo creo, la sensación es como si hubiéramos vivido una época que ha sido buena. Yo no diría ni muy buena, ni extraordinaria, no, pero una época que ha sido buena, una época donde ciertas dificultades que habían tenido nuestros padres y nuestros abuelos, y eso no estaban. Entonces podíamos desarrollarnos o podíamos crecer de una manera más o menos acorde a nuestra voluntad, ¿no? Esto ahora, la sensación que tenemos es que se está recortando cada vez más deprisa, y que yo no sé dónde llegaremos, o si dejaremos de llegar, o si volveremos a donde estábamos o no, que no creo, pero que este tipo de vida es mejor tener un cierto parapeto frente a ella. Y el hecho de interpretar, como echar las cartas, el hecho de interpretar la vida ayuda a entenderla de una manera más lúcida, y ayuda a superar las pruebas que pueda ponerte, o a poder convertirlas en algo que para ti es muy productivo, desde el capítulo de un libro a un personaje, ¿no? Porque todo esto también es la alquimia de la literatura en roce y permanente fusión con la vida. Si no hay vida detrás, no hay literatura. ¿Y cuánto responde la necesidad de escribir este libro, o de hacer esta memoria, de hacer esta minuta, casi de testamento bueno, de testamento vivo? Bueno, nunca se sabe cuándo llega, quiere decir que a lo mejor no es. Esta minuta de testamento vivo. ¿Cuánto tiene que ver con esa idea que tienes tú del mundo ahora, del tiempo ahora, de lo que vives, en lo que estamos? Porque hay algo, como decía antes, de carta de despedida del territorio arcádico, pero bueno, también hay una poderosa energía de escritor al que uno le prevé mucha más memoria, muchos más poemas, más ensayo narrativo. Dios te oiga. En eso estamos. Pero no, yo no puedo, ni esto es un testamento, ni puedo prever nadie. Pero no hay sintomatología de ese espíritu que tú manifiestas, de que esto va a regular. En el libro no. En el libro no. El libro es como es porque todo esto fue así, no por contraste a lo que está siendo ahora. Es decir, es como lo que hablábamos de las grandes masas, de las grandes transmigraciones de toda la gente que... Mira, con el Mediterráneo está pasando una cosa que ya ha pasado otras veces, pero que había pasado desde un punto de vista más culto. Por ejemplo, Goethe, y volvemos a los viajeros del norte, ¿no? El descubrimiento del Mediterráneo, el buscar un espejo en el arte antiguo, el buscar un origen en el arte antiguo desde una tierra, digamos, de vikings, que diría Borges, ¿no? Desde una tierra de bárbaros que miran Europa como un pastel, ¿no?
Entonces, este fue un descubrimiento extraordinario y un descubrimiento que nos, vuelvo a repetir, nos enriqueció mucho. Pero lo que está pasando ahora es otra historia. Es decir, lo que está pasando ahora es que el este, que antes venían oleadas desde Tartaria, desde tal, bueno, el este ha descubierto el Mediterráneo. Y una parte del norte que no había llegado al Mediterráneo, ahora puede estar. Y yo sospecho, y solo es una sospecha, que esa parte del norte que no había llegado al Mediterráneo es más bruta que la que llegó décadas antes, ¿no? O un siglo antes. Creo que es un poco más bruta, ¿no? Entonces es como si esta gente supiera más del mundo que nosotros y supiera más de la evolución de la historia que nosotros. Y hubieran optado por la mejor platea que puede haber, que es el Mediterráneo, el lugar donde nació la filosofía, nacieron las religiones, nació el mercado, bueno, todo, donde ha nacido todo. Hubieran optado por ocupar esa platea para ver el incendio de Roma, ¿no? Esta es una sensación que a veces tienes, que se combina con una cosa muy agradable, que es la vitalidad sanguínea, es decir, el cómo ves, porque dentro de todas estas masas que circulan y que ocupan todos los restaurantes y que no encuentras sitio para cenar ni para comer, aparte de estos encordios cotidianos que puedas tener, luego hay una cosa de vitalidad de un cuerpo. Es como si corriera una sangre distinta, estuviera ocupando el cuerpo en el que tú vives, o en el que ¿cómo se llama? Exocuerpo, ¿no? Y que estuviera ahí, y eso también despierta una cierta, excita la curiosidad y despierta un tipo de contemplación distinto. Ahora bien, al mismo tiempo que esa circulación sanguínea, la sensación general, te vayas a Roma, te vayas a París, te vayas a Berlín, te vayas a Mallorca, te vengas a Madrid, hagas lo que hagas, es como si el núcleo terrestre se hubiera calentado a una temperatura tremenda, y entonces los humanos hubiéramos salido, como las hormigas cuando pasan estas cosas de los cambios de temperatura del globo, hubiéramos salido todos los humanos con necesidad de estar en la superficie terrestre. Es decir, debemos estar fuera y debemos estar además sin parar, no podemos estar quietos. Si no podemos estar quietos, ya no existe esa contemplación. Yo me pregunto a veces cuando los veo qué miran, qué contemplan y qué aprenden. Es decir, si no hay contemplación, no hay pensamiento. Y si no hay pensamiento, no hay filosofía. Y si no hay pensamiento, tampoco hay literatura. Es decir, por eso te digo que creo que son oleadas más brutas que las que vinieron antes, ¿no? Por supuesto, los que vinieron antes no eran todos Robert Graves, ni eran todos Lawrence Darrell, ni eran todos estos, pero da igual, había en la memoria al menos queda algo más de civilización. Lo de ahora es un misterio. Es un misterio, es como si fuera otra civilización que ha ocupado esto y que no sabemos muy bien para qué. Y que tiene como consecuencia graves problemas de cosas más prosaicas, pero que son la vida, como es la vivienda, los precios, la carestía inmensa, etcétera, que en un continente siempre tienes tierra para seguir corriendo, pero que en una isla te encuentras el mar, ¿eh? No hay más posibilidades. Juan Claudio, creo que te quieres ir. No me quiero ir. Bueno, pero debes irte. Venga. Pues sigamos. Antonio, ¿me dejas? Sí, como no te voy a dejar. Hay una frase aquí que es la que yo rescataría. Yo no lo he abierto al azar, ¿no? Sí. Pero hay una frase que ya sé que me va a acompañar. ¿Quieres un micrófono? Sí. Porque se tiene que grabar. Sí. ¿Tenemos un micro, Andrés? Espera. No me pases. Que le pase el micro a Antonio. Ah, ese. Bueno, nosotros seguimos y tú buscas tranquilamente. No. Que si te ha de acompañar. Lo he abierto aquí y es el artículo que da título al libro, ¿no? Y dices una cosa muy bonita, ¿no? Dices... ¿Artículo a qué te refieres? Vamos, el capítulo, perdón. El capítulo que da efectivamente, no es un artículo, es un capítulo, perdón. Dices... Pero uno vive peor sin escribir, como si estuviera demediado o incompleto. Es así.
Es así, cuando es lo único que has sabido, o lo único, de las pocas cosas que has sabido hacer con tu vida, pues cuando no lo haces es duro, ¿eh? Esa frase creo que muchos la vamos a poner como lema, ¿verdad? Totalmente. Dios, Juan Carlos, gracias. Oye, y para ir cerrando, porque a mí me gustaría que leyeses el poema con el que cierras el libro, un poema escrito en este Es un poema espacio. mucho más antiguo que el libro, ¿eh? Es un poema Pero está escrito allí. hace mucho. Está escrito allí. Está escrito allí, sí. Y sí, es un poema que a mí me ha gustado mucho. Pero me gustaría que habláramos también de la música. Porque, claro, el libro está cruzado de referencias, de música, desde Bach a Bob Dylan, pasando por Nasrud Fateh Ali Khan, es decir, un repertorio musical. Rachmaninoff, bueno, hay muchos, ahora podríamos sacar de bastantes, pero además muy ecléctico, afortunadamente ecléctico, ¿no? Es decir, ¿Cómo es uno? No sé si he pagado. sí, creo que abajo hay, eso es, en la base. ¿Cómo es uno en la música? ¿No? Es decir, nosotros tuvimos, tú eres más joven, pero también la tuviste la suerte de disfrutar de lo que sería la música clásica de los tiempos modernos. Los tiempos modernos no me refiero a los 20, 30, sino a los 60, 70 y para usted de contar, ¿no? Y aparte de esto, pues luego había una formación de música clásica, había una serie de cosas, y entonces siempre he combinado todo y me ha gustado mucho hacerlo y me ha acompañado. Y además la poesía está relacionada íntimamente con la música, y sin música tampoco hay poesía, ¿no? Hay un capítulo muy hermoso que dices, no sé por qué recuerdo a Nasrud Fateh Ali Khan y estoy escribiendo. Entonces escucho a Nasrud Fateh Ali Khan, que es un músico extraordinario. Bueno, sobre todo que, si recuerdo este músico pakistaní, y estoy escribiendo sobre el príncipe de Baluchistán, que Baluchistán es una región de Pakistán. Quiere decir que no es que fuera casualidad, yo me puse ese CD a propósito para la escritura. Tú imagínate, si es un hombre educado en Londres, que yo creo que el Baluchistán lo ha pisado una vez en su vida, pero me lo puse a propósito para dar una cierta... Hay un libro mío, y solo lo diré porque también es de Alfaguara, si fuera de otra editorial no diría nada, pero hay un libro mío que se llama Reyes de Alejandría. Sí, con la portada de Bob Dylan. Que en la portada está Bob Dylan, que fue un gran logro de Pilar Reyes conseguir esa foto, que yo me diría que no la podría conseguir, ¿no? Me gustaría esa foto en la portada. Siempre las portadas las intento elegir yo, ¿no? Y es un libro que es toda esa música de la época de final del bachiller y de la universidad, toda. Y es ese libro sí que es un verdadero concierto mezclado con las vivencias de los años 70, etcétera, etcétera. Sí. Los 80 ya te lo has dejado... En mí los 80 ya musicalmente, sí, salvo los Smiths y alguna otra cosa más, Psychedelic Furs, por ejemplo, pero ya me interesaron menos, seguí escuchando la música de antes. Pero también es verdad que yo en los 80 me retiré. Ajá. Es decir, me retiré. Yo me casé en el 85, tuvimos un hijo, después otro hijo, y entonces me dediqué a mi familia, sobre todo, me refiero, y a escribir, ojo, el haberme casado. Yo soy como el diario del poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez. El hecho de haberme casado me hizo escribir muchísimo más que antes de estar casado, ¿no? Pero y al retirarme, pues la relación con la música, al no salir de noche, etcétera, etcétera, la relación con la música era distinta, y tal vez eso haya podido influir en que los 80 los tengo un poco más dispersos. Más bien aparcados en un sótano. Sí. No, me gusta lo de atrás. Ya subirán. Bueno, yo voy a acabar con una cita para que luego ya José Carlos lea el poema y sea quien se despida, que la última palabra de la presentación de un libro debe tenerla siempre el autor. Pero esta cita de las afinidades selectivas que tú recoges en el libro, a través de una carta que le escribe Alma Mahler, y que Goethe dice algo que es extraordinario, muy enigmático, muy en la línea de esos juegos de luces y sombras que también le gusta a Job establecer con su propia obra. Dice, no hay una sola línea de las afinidades selectivas, no hay una sola línea que no haya vivido, pero ni una sola línea está escrita tal como la he vivido. Es extraordinaria esta cita, ¿no? Sí, y está muy bien enclavijada aquí. Porque... Bueno, esto es lo que se nos escapa de la literatura. Si lo que estábamos hablando antes de aprender lo que sabes, pero que no sabes que lo sabes, ¿no? Mientras lo vas escribiendo. Es decir, una novela, por muy planificada que esté, siempre tienes una serie de epifanías
que te compensan haber estado 3 años encerrado escribiendo aquella novela, ¿no? Porque son gloriosas siempre. Sí. Fíjate, son cosas que no son gloriosas por ser tuyas, son gloriosas porque la impresión que tienes es que te vienen de no sabes muy bien dónde. Que eso en poesía es más fácil, porque perdón por el adjetivo, pero en poesía, la poesía cuando lo es, hay un punto siempre en el poema, un punto en el nacimiento del poema o en el desarrollo, hay un punto que es revelación. Fíjate en Duino, ¿no? En Rilke, sí. Todo es revelación. Bueno, pero lo de Rilke es... Eso ya es brutal. Arrodillarse y besar el suelo por donde pisa y no parar, ¿no? Ojalá algo de él nos quede. En fin, leo el poema. El ejemplar, sí, por favor. Y... Bueno, el libro acaba con 3 poemas, ¿no? Una nota que hay 3 poemas, y el primero no son 3 poemas por comparación, sino por 3 poemas, porque son 3 poemas que encierran la atmósfera, a posteriori la encierran, quiero decir, ya estaba escrito el libro cuando de repente dijo, bueno, está Bishop, está tal. Entonces es un poema de Elizabeth Bishop que se llama Un arte, que habla sobre el arte de perder las cosas, que también eso es un arte, ¿no? Y luego hay otro, que yo lo encuentro un poema graciosísimo, que es de un poeta norteamericano que se llama Billy Collins, que es Olvido, que habla de lo que nos va a pasar a todos, y es cómo vamos olvidando las cosas. Y es un poema que de verdad se lo recomiendo. A los jóvenes no. A los jóvenes no se lo recomiendo. La gente que esté alrededor de mi edad, por favor, porque da un humor maravilloso para afrontar lo que vamos a afrontar y que ya estamos... No, la debacle no, es que ya se afronta día a día, que hay pérdidas, que hay olvidos, que hay cosas... Sí, no, hombre, no. Si pensaras que es una debacle, no, pues acabarías mal, créeme. No, es una cosa más de la vida. Como perder las llaves y el teléfono donde está y tal y cual. Bueno, pues es así. Porque hay un libro de Muñoz Rojas que tiene que ver con esto, olvidar las cosas. Sí, lo he leído, sí. En fin, es un libro que demuestra que un banquero, no un bancario, sino que un banquero puede tener la sensibilidad tan refinada como un príncipe del Renacimiento, ¿eh? Bueno, esto es un apunte de la vida allí, ¿no? Teoría de la experiencia. Enseñar a pescar a tus hijos como a rezar el Padre Nuestro, o aprender tú mismo a cocer la confitura hasta que adquiera ese color ópalo quemado que tanto te gusta. Y cocinar el arroz en verano, donde la cazuela de barro es un acuario, sepias, cangrejos, gambas y los peces para el caldo, y otra vez estamos en la roca con tus hijos y una caña. Hacer todo eso y después estudiar filosofía y conocer también los signos de las estrellas, el lenguaje luminoso del universo, es más valioso para ti cuando se sabe hacer un sofrito con tomates como sexos de mujer y cebollas como alas de pájaro albino. Perder a las personas y las cosas incide en nuestro mapa genético hasta modificar la vida tal cual es, y una puesta de sol o es una sinfonía o es música de cámara, gracias a Dios, que nos regala un final digno al día. Y en el destino está asumir que por razón que tengas, jamás te va a servir de nada, y que es el tiempo quien concede los plazos de lo que es verdad y lo que no en la mente de los hombres. Fumarse un puro con todo eso también es filosofía, sobre todo si rondas la cincuentena y las chicas cuando te miran ya no ven más que una elegía escrita en el horizonte. Por la mañana los cargueros de niebla y de noche los transatlánticos, que son lámparas encendidas sobre el mar. Porque toda esa herrumbre flotante, los años, es mejor contemplarla a lo lejos, y aunque tu propia casa tenga su doble en el espejo del universo, de nada sirve adelantarse al tiempo. Siempre es el clima quien acaba derrotándonos.
La sabiduría no es una herencia, en cambio los errores sí. El pecado original como certeza debería hacernos mejores y romper las reglas de la metafísica, aunque para eso ya estén los pintores y solo han sabido quedarse en el umbral. Pues siempre es el vacío lo que nos apresuramos a disimular con risas, músicas, cuerpos o recuerdos como túneles submarinos. Es el vacío quien rige nuestros pasos si nos descuidamos. Y en Grecia solo quedan ruinas y ya no podemos viajar hasta Jerusalén, aunque en la cocina de casa esté a menudo el sacrificio que nos salva. Pues muchas gracias. Gracias. Ahora viene lo más difícil, que si tiene alguien alguna pregunta, entonces se establece un silencio ominoso y se cierra el asunto. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta, cualquiera de nosotros tres estamos aquí para serviros. Ramiro, muchas gracias. Gracias por haber venido. José Carlos, lo que si eres es un escritor de